Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Mi nombre es Martín Rosales y quiero contarte brevemente mi historia. Yo tengo la seguridad en que habrán personas que se van a sentir identificadas con lo que voy a contar. Creo firmemente y con todo mi corazón que lo que vas a escuchar te va a animar, te va a ayudar a fortalecer y te va a levantar del estado en que te encuentras o de la situación en la que estás. Hay una frase que dice que muchos miran la gloria pero no conocen la historia. O mejor dicho, detrás de la gloria hay una historia. Y con el pasar del tiempo, a través de las vivencias y experiencias que he podido tener, yo pude entender que detrás de cada premiación hay una historia por contar. Hay sacrificios que uno tiene que hacer, hay decisiones que uno tiene que tomar, quizás hay caídas que uno tiene que experimentar, hay lloros, lamentos, pruebas, luchas, tribulaciones que uno tiene que pasar, pero al final de todo esto sabiendo que su destino siempre será de bendición. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para daros el fin que vosotros esperáis. Y eso fue exactamente lo que pasó conmigo. Yo nací en Perú, en la ciudad de Trujillo, en el año de 1989. Desde muy pequeño yo era muy despierto, muy dinámico, era creo que el más activo de mis dos hermanos. A la edad de 9 años, mi padre, por las situaciones económicas difíciles que estábamos pasando, decide venirse a España para darnos una mejor educación en Perú. A los 15 años, mi padre, ya estando establecido aquí en España, compra los pasajes y nos trae a Barcelona. Mi madre y mis hermanos viajamos a Barcelona. Cuando yo llego a Barcelona, mi vida cambia completamente. Es como que si se hubiera abierto un nuevo mundo que no conocía. Lo que estaría por venir jamás me lo hubiera imaginado en aquel entonces. Empecé a salir con mujeres. Me encantaba ser el centro de atención, el centro de atracción ante ellas. A tan pronta edad me gustaba estar envueltos en placeres y en deleites con mujeres. Esa sensación me hizo estar en compañías que no debería de estar. Me hizo estar con personas conflictivas. Me hizo jugar con sentimientos de las mujeres. Me hizo engañarlas una tras otra. Esa sensación iba creciendo cada vez más en mí. De tal manera que empecé a estar en vicios. Empecé a estar en lugares donde no debería de estar. Empecé a frecuentar con personas que en esos momentos la gente se puede decir que tenía miedo. Esa sensación fue creciendo cada vez más en mí. El orgullo, el egocentrismo, el egoísmo fue creciendo cada vez más en mí, de tal manera que yo creía que todo lo que yo podía conseguir era con mis propias fuerzas. Lo que yo quería me lo proponía, pero reconociendo que todo eso era por mí, sin necesidad de ayuda de nadie y sin darle la gloria a nadie. Así que esa sensación, ese sentimiento fue creciendo más y más en mí. Pero algo pasó a los 17 años. Algo muy fuerte ocurrió. Y es que repentinamente empecé a tener cansancio. Empecé a tener dolores a los músculos. Yo creía que esto era normal porque frecuentaba normalmente cada fin de semana a discotecas, casas de amigos o amigas, de fiestas. Me gustaba bailar mucho. Me gustaba mucho el fútbol, iba constantemente al gimnasio y yo creía que era producto de esto. Pasaban los días y aquel cansancio y aquel dolor aumentaban. Nosotros vivíamos en una 6ª planta y recuerdo que en la 2ª planta ya no podía subir las escaleras porque aquella finca no tenía ascensor y me costaba muchísimo subir los escalones y eso ya me empezó a preocupar. Lo curioso es que habíamos comprado unos pasajes para ir de vacaciones a Perú por 1 mes y medio y ahí aprovechar para ir a un hospital privado para que me hicieran exámenes. Así que fuimos a Perú, me hicieron exámenes en una clínica privada y recuerdo que pasaron unos días para recoger los resultados. Y yo no pude ir porque estaba justamente en esa madrugada en una discoteca y llegué muy tarde a casa. Mi madre fue a recoger los resultados y ella quedó espantada porque el doctor le dijo lo siguiente: señora, su hijo tiene una enfermedad muscular que estará imposibilitado. Esta enfermedad, como mucho le damos máximo 1 o 2 años,
para que esté postrado en cama. No podrá mover sus extremidades. No se haga ilusiones porque no será útil para la sociedad. En aquel momento eso tumbó a mi familia, movimos los papeles, regresamos a Barcelona, mi padre movió ciertos contactos, fuimos a diferentes hospitales y terminamos llegando en el Hospital San Pau. Me hicieron nuevamente exámenes. Uno de ellos fue una biopsia que me abrieron una parte de la pierna para sacar un trozo de músculo y estudiarlo. Pasaron unos días. Y en esta vez yo fui al consultorio. Yo quería escuchar por la voz del doctor qué es lo que me quería decir. Y cuando yo llego al consultorio, veo que hay muchos especialistas sobre este caso. Y el doctor me dijo lo siguiente: Martín, tú tienes una distrofia muscular, es una enfermedad que no tiene cura y estarás imposibilitado por el resto de tu vida. De pronto se levanta un doctor que recuerdo que era de Francia y me dice lo siguiente: es una enfermedad extraña, rara y muy fuerte. No podrás hacer nada. No hagas esto ni lo otro porque no te servirá de nada, porque dentro de poco estarás postrado en una cama. Esa noticia tumbó completamente mis expectativas. Salí de ese lugar llorando, cabizbajo, desanimado, sabiendo que en 1 o 2 años mi vida se terminaría. Mi padre desconsolado, mi madre en depresión, a punto de ser internada en un hospital psiquiátrico, mis hermanos destruidos, derrumbados, tristes, desconsolados. Mi familia estaba completamente desestructurada. Yo no sabía qué hacer, no quería saber de nada ni de nadie. Lo que hice en ese momento fue refugiarme en lo que yo ya estaba haciendo antes. Más en la bebida, más en las chicas, más en malas compañías, porque dentro de poco mi vida se terminaría. Pocos meses después, mi madre, en ese estado de la depresión, hizo una oración a Dios. Y ella recibió una respuesta de parte de Dios, de tal manera que a la siguiente semana fue a una iglesia cristiana. Y desde ese día su vida no fue la misma. Ella cambió completamente y hasta el día de hoy nunca la he visto desanimada. Recibió sanidad en ese mismo momento. Mientras ella estaba gozosa, alegre, alabando a Dios, yo seguía haciendo mi vida como los de otros, como los de afuera. Seguía estando en vicios, seguía estando en malas compañías, seguía estando en deleites y placeres del mundo. Hasta que un día algo cambió dentro de mí. Me sentía como que alguien me estuviera apretando del cuello, me sentía como ahogado y solamente en mi mente me venían 2 cosas: quitarme la vida o coger mis maletas e irme para que mi familia no me viera sufrir. 2 cosas rodeaban completamente mi mente, hasta que recuerdo que yo entro a mi habitación y siento que alguien me tumba al suelo. En ese momento que yo estaba tirado en el suelo, por primera vez, de una manera sincera, empiezo a hablar con Dios. Lo que le dije fue lo siguiente: Señor, ¿por qué me está pasando estas cosas? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que te hice para merecer esto? No lo entiendo. Háblame, o si no me quito la vida. Si verdaderamente existes, yo necesito que ahora me hables o cojo mis maletas y nadie va a saber de mí. En ese momento yo siento una presencia muy fuerte que jamás la había sentido. Esa presencia era una presencia de Dios muy fuerte. Mi cuerpo empieza a sentir electricidad. Siento como que mi habitación se hubiera transportado a una dimensión de gloria. Y por primera vez escucho la voz audible de Dios que me dijo lo siguiente: Hijo mío, no temas, porque yo siempre he estado contigo. Yo haré una obra poderosa contigo. Voy a cumplir el propósito en tu vida. Yo te voy a usar. Donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Donde quiera que vayas, mi presencia irá contigo y las cosas que tú hagas, yo te voy a respaldar. En ese momento, mi vida cambió completamente. Sabía que algo sobrenatural me acompañaba y me respaldaba. A partir de ahí empecé a tener experiencias profundas con el Espíritu Santo. Han pasado 14 años, de los cuales ellos me habían dado 1 año o 2 años más o menos que estaría postrado en cama.
Y han pasado 14 años y estoy de pie. Han pasado 14 años y me mantengo estable. Han pasado 14 años y he conseguido cosas que solamente Dios me ha podido dar. Mi familia fue restaurada, fue levantada por el poder de Cristo. Mi familia ahora le sirven al Señor. Me casé con una esposa maravillosa. Tengo trabajo, tengo carrera, tengo cosas que solamente Dios me ha podido dar. Los médicos actualmente dicen que soy un milagro. ¿Cómo es posible que Él dé pasos? ¿Cómo es posible que Él esté de pie? ¿Cómo es posible que Él esté estable? Ellos no entienden esto. Actualmente me llaman para predicar. Jamás hubiera imaginado yo estar delante de cantidad de personas hablando del poder de Dios, del amor de Dios. Jamás hubiera imaginado estar aconsejando a gente que está desanimada. Pero pude entender que esto solamente es el comienzo. Porque la Biblia dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquel que empezó la buena obra es fiel y poderoso para terminarla y para perfeccionarla. Y yo quiero decirles a cada uno de ustedes que no se desanimen, no abandones, no tires la toalla, porque aquel que empezó la buena obra la va a terminar. La vida me enseñó a romper los límites. He tenido que romper con el orgullo, he tenido que romper con el desánimo, he tenido que romper con muchas áreas de mi vida que no estaban alineadas a las de Dios. Quizás tú puedes decir, pero tú no entiendes lo que yo estoy pasando. Si tú estuvieras metido en mis zapatos, recién me entenderías. Yo no sé lo que estás pasando, pero yo quiero decirte lo siguiente. Sé lo que es el desánimo, sé lo que es estar en depresión, sé lo que se siente sentirse rechazado, sé lo que es el complejo de inferioridad, sé lo que es que la gente te juzgue o te descalifique antes de conocerte, sé lo que significa cuando la gente te señala, se murmura o se ríen de ti. Sé exactamente eso, pero yo quiero decirte que no dejes que estas cosas alberguen o vivan dentro de ti. Haz que esta situación que estás viviendo se conviertan en una inspiración para sacar lo mejor de ti, para sacar el potencial de ti. La gente que quizás te dijo que no llegarás lejos o que no apostó por ti, demuéstrales que se equivocaron contigo. Demuéstrales que con Dios todas las cosas son posibles. Demuéstrales que tú naciste para marcar la diferencia. El enemigo, a través de las situaciones que has estado pasando, te ha querido hacer pequeño, pero Dios va a usar estas situaciones para convertirte en alguien grande. No temas, sigue adelante. Si Dios lo hizo conmigo, también lo hará contigo. No te abandones, no tires la toalla. Sal de ese estado en que te encuentras y espera en el Señor, porque el Señor va a cumplir el propósito en su vida. La Biblia dice en Isaías 40:31 que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No te desanimes, lo que Dios empezó contigo lo va a terminar. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes.